Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a este maravilloso tiempo de edificación en casa, iglesia en casa. Un tiempo en el cual disponemos nuestro corazón para recibir esa palabra maravillosa. Pero antes de recibirla, no se olvide de suscribirse a nuestro canal para que cada vez que haya un mensaje usted pueda también recibir una notificación de que ese mensaje está listo y dispuesto para edificar su familia, su hogar, su casa. De igual manera también lo invito para que nos deje un mensaje aquí en los comentarios, déjenos un mensaje, déjenos un pensamiento, déjenos un saludo, que eso enriquece realmente este maravilloso ministerio de Pacto de Amor. Yo lo invito entonces ahora para que vayamos a la palabra de Dios y recibamos ese mensaje, un mensaje que tiene un fundamento en las 2 últimas semanas que hemos venido predicando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy lo he llamado al mensaje, eres un constructor. Una invitación, un llamado de Dios a que nos miremos al espejo como lo que somos, constructores. Lo invito entonces a Hebreos capítulo 3, la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 1, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Aquí esta es una invitación que Pablo le está haciendo a los hebreos para que de una u otra manera, de acuerdo al mensaje que hemos venido recibiendo, pues consideremos a nuestro Señor Jesucristo como lo que es. Una piedra angular, la piedra de cimiento firme, la piedra preciosa, la piedra que fue probada y la piedra que hace la voluntad de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés. Nos pone aquí el ejemplo de Moisés, en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, por supuesto. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Una bendición maravillosa. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Él es el que está al frente de la iglesia. Y esa casa como iglesia somos nosotros, con tal que nos mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y el que lo cree dice amén y amén. Las 2 últimas semanas en la iglesia nosotros hemos tratado acerca de la importancia de soltar algunas piedras. Usted la recuerda, las piedras del orgullo, del legalismo, la piedra de la palabra profana, etc. Y también nos invitó el domingo pasado a levantar otras piedras, a levantar piedras para matar gigantes, para matar aquello con lo que entorpece con la voluntad de Dios. El uso fundamental de las piedras es la construcción. Se usan. ¿Para qué se usan las piedras? Pues para construir. Aunque a través de la palabra de Dios ya lo estamos viendo, que debemos reconocer que el constructor de todo es Dios. Dios construye nuestra iglesia, Dios construye nuestra familia, Dios construye nuestros proyectos. Dios es el que está atrás de absolutamente en todo. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de construir. No por el hecho de que sea Dios el que construya todo, entonces nosotros vamos a quedar sentados en un acto meramente contemplativo, dejando que Dios haga absolutamente todo. Dios nos ha dado la libertad. Dios nos ha dado la oportunidad maravillosa de ser constructores. El ser constructor significa partícipe. Yo participo de algo, yo participo de una obra. Cuando tú llegas a la iglesia y te sientas simplemente a escuchar, participas como un oyente. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios que se predica en la iglesia, en nuestra iglesia, Pacto de Amor, entiendes que tienes un llamado a no ser netamente contemplativo u oyente, sino constructivo, a construir, a apoyar, a edificar esa iglesia, esa casa del Señor, de igual manera como participas tú construyendo tu familia. Dios nos ha dado esa maravillosa oportunidad de ser constructores. Construimos nosotros nuestra vida, construimos nuestra familia, construimos nuestros hogares, nuestro trabajo, construimos nuestros proyectos de vida.
Por eso la recomendación que Él nos da es que en esas construcciones debemos construir con las piedras adecuadas. No ir a construir con las piedras con las que nosotros hace 2 o 3 semanas veíamos atrás, que son las piedras del orgullo, las piedras de la soberbia, del legalismo, etc. Nuestro Señor Jesucristo es el constructor de la iglesia, como lo vemos en la palabra de Dios. Y de igual manera nosotros como debemos usar a nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra, la roca, la piedra angular, la roca, la piedra de cimiento firme, que es la que mantiene definitivamente toda nuestra casa en pie. De igual manera, nos invita a nosotros que en todo en nuestra vida, así como Él construye su casa, Él construye su iglesia, Él es la roca firme sobre que está depositado todo nuestro fundamento, pues Él nos invita a que nosotros seamos constructores con ese mismo fundamento. Prácticamente nosotros desde que empezamos la iglesia, desde que comenzamos la obra Pacto de Amor, el Señor nos ha hablado de lo que significa construir una obra y construir una familia siendo piedras de cimiento firme. Yo recuerdo hace muchos años el Señor nos hablaba y nos repetía de que somos esas piedras de cimiento firme. Cuando se está construyendo algo, cuando se está construyendo una iglesia, un proyecto, una familia, cuando está en inicio ese proyecto, pues son piedras de cimiento firme. Y por eso el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años en la iglesia, nos ha hablado de construir la iglesia y construir nuestras familias con la piedra de la paciencia. La paciencia. Algo que a veces se nos agota, a veces nosotros las personas nos sacan de la paciencia, nos sacan de quicio. Y por eso debemos usar la paciencia para servir a Dios con eficacia. En la iglesia, en la casa, en todo lugar donde nosotros nos encontremos. También nos ha invitado a edificar nuestras vidas con la piedra de la fe, para hacer que todo esté centrado en Dios. Y nosotros vemos que tanto en las iglesias como en las casas muchas veces comienzan a construir y a edificar fuera de la fe. Se centran más en la historia de los pastores, se centran más en las enseñanzas emocionales, se centran más en la edificación de la prosperidad que en la palabra de Dios. Debemos usar la piedra de la fe para que se centre todo esté centrado en Dios, así como nosotros que somos una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica, y ese es nuestro fundamento. También nos invita a lo largo de los mensajes que se han predicado en la iglesia, utilizar la piedra de la confianza, aprender a comprender que más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras posibilidades, pues están las posibilidades de Dios, está la fuerza de Dios. Para Él absolutamente nada es imposible. De igual manera también nos ha invitado a utilizar la piedra de la perseverancia, perseverar. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y lo hemos visto a lo largo de estos años, como las personas entran, pero de igual manera se cansan, dejan de perseverar, dejan de luchar por su matrimonio, dejan de luchar por su familia, dejan de luchar por conquistar esas bendiciones maravillosas que Dios ha dispuesto, y el problema es que lo abandonan y lo dejan todo. Por eso esta piedra de la perseverancia no está en comenzar las cosas, sino en permanecer en ellas, en terminar en ellas. De igual manera también encontramos unida a la perseverancia la piedra de la consistencia. ¿Para qué? Consistente. Consistente quiere decir que tiene equilibrio, que tiene fundamento, para que no seamos pistones, para que no seamos volubles ni de doble ánimo. Hoy sí, hoy amanecemos con el deseo de devorarnos el mundo, hoy amanecemos con el deseo de construir todo lo que querramos, pero mañana amanecemos con todo lo contrario, con el deseo de no hacer absolutamente nada. Así como Dios nos hizo a nosotros conquistadores de una visión, que siempre nos ha dicho que debemos conquistar la visión, de igual manera también nos hizo para ser constructores de esa visión. Hay que construir esa visión que Él nos muestra. La visión precisamente es lo que vamos a llegar a ser. La visión es ese algo invisible que Dios te lo revela y te dice, tú vas a llegar a ser dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años esto. Es una visión que tú tienes y eso hay que construirlo. Todo en la vida se construye y para ello Dios nos ha dado el material necesario. Todos los días nos da
lo necesario para que precisamente construyamos esa visión. Por lo tanto, eso que Él nos da, debemos usarlo. Si nosotros lo hacemos, si nosotros usamos lo que Dios nos da, pues estamos aceptando a la piedra probada, estamos aceptando a la piedra preciosa, estamos aceptando a la piedra de cimiento firme, la piedra angular, la piedra que confía en el Señor y esa maravillosa piedra que es nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que muchos la desecharon. Es decir, estamos usando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador para edificar esa visión a la que nosotros queremos llegar. Ahora bien, todo lo que en la vida, absolutamente lo que en la vida nosotros construimos, debemos construirlo con base en 4 principios, que ese es el centro de este mensaje. 4 principios fundamentales para construir absolutamente todo en nuestra vida. Y esos 4 principios los encontramos en el Evangelio de Mateo. Yo lo invito para que vaya a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios y aquí vamos a encontrar esos 4 principios con los cuales debemos edificar todo, desde la iglesia, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños, absolutamente todo. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo y eso, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, estaba cimentada sobre la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el que me oye estas palabras, el que oye y no las pone en práctica, simplemente oyente, es un oyente, oigo, como oír llover, y como muchas veces yo lo he manifestado en la iglesia, les entra por un oído, pero les sale por el otro. Oyente, no pone en práctica, es como un hombre insensato, que construyó su casa sobre la arena. Es un fundamento distinto a la roca. Cayeron las lluvias, cayeron los problemas, vinieron las dificultades, crecieron los ríos, soplaron las angustias, soplaron las circunstancias adversas, los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Conocemos, por supuesto, esta bendición maravillosa de la palabra y en ella encontramos 4 maravillosos principios que debemos apropiarnos en nuestra vida precisamente para tener un proyecto, una vida, una empresa, una casa, una familia sólida que por más que le lleguen dificultades, problemas o lo que sea, siempre se va a mantener. El primer principio que debemos considerar es que todos somos constructores, es decir, todos somos hacedores. Amada iglesia, usted no está para sentarse y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. Y luego llegar a la casa y repetir como lora, repetir como lora, repetir como lora y repetir como lora. No, iglesia. El primer principio, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama, cuando reconocemos a Cristo como Señor y como Salvador, la primera revelación que Él nos da a nosotros es que somos constructores, somos hacedores. Estas manos no son solo para aplaudir, estas manos son para hacer. La obra hay que hacerla. Dios nos da a todos un gran potencial. Dios nos da, con ese potencial nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, nos da diferentes circunstancias para que las usemos. Dios nos da oportunidades. Al diario nosotros lo vemos, nos da oportunidades. Porque siempre nosotros estamos construyendo. Todo, permanentemente. Cada amanecer comenzamos una construcción nueva de ese día. Hacemos cosas nuevas. Construimos nosotros relaciones.
En cada día nos relacionamos con personas distintas. Nos relacionamos incluso con aquella persona que va a ser nuestra esposa o que va a ser nuestro esposo. Nos relacionamos con nuestros hijos. Y a través de esas relaciones construimos, edificamos sueños. Nos relacionamos nosotros a través de la educación. Construimos nosotros un proyecto de vida, una carrera profesional. Construimos nosotros un futuro a través de esa educación. Construimos nosotros un trabajo a través de un negocio, a través de una empresa. A través de una empresa que no puede ser nuestra, pero que ahí estamos nosotros construyendo, edificando y estamos recibiendo recibimos, valga la redundancia, recibimos una retribución, que es un salario, un pago, porque estamos construyendo, estamos ayudando a construir algo. De igual manera, también todos los días construimos una buena reputación, que es una imagen, es nuestra imagen. Nuestra imagen la construimos, la edificamos. Hay muchos que descuidan tanto la imagen, descuidan tanto. En estos días yo escuchaba a una persona decir, es que pastor, esta pareja no nos muestra, no nos brinda la imagen de verdaderamente ser pareja, de que uno vea que el amor fluya en ellos, que el respeto y la honra como pareja fluya. Entonces mire que nosotros tenemos una imagen y esa imagen la estamos mostrando a los demás. Somos constructores de esa imagen, de una imagen individual como persona y de una imagen como pareja, de una imagen como familia. Yo siempre lo he manifestado muchas veces hace muchos años atrás, cuando yo andaba con mi esposa tomado de la mano y con mis dos niñas chiquitas también tomadas de la mano, y cuando yo llegaba, donde yo llegaba decía, ¡ay, qué linda familia, qué hermosa familia! Y siempre hablaban de mi esposa muy bien, hablaban de mí muy bien, hablaban de mis niñas muy bien, qué hermosa familia, y todo el mundo nos envidiaba porque era una hermosa familia. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo nos damos cuenta que nuestra familia estaba construida porque solo nos tomábamos de la mano, y el tomarnos de la mano creíamos nosotros que estábamos mostrando toda la hermosura, toda la bendición maravillosa. Dios lo que hizo fue desbaratar esa familia. Una familia llena de hipocresía. Estamos mostrando lo que no somos. Estamos mostrando una apariencia. Nuestro hogar se va a venir al suelo porque no está siendo construido sobre la roca, sobre un fundamento firme. Se está construyendo sobre unas apariencias. Mi amor por mi esposa y por mis hijas es un amor aparente. Es un amor frío. La gente está viendo que es mi esposa, que es mi esposo, que son mis hijas, pero nosotros no hemos construido esa relación de esposo y de esposa, esa relación de hijos en la roca firme de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestra casa tuvo que ser, como dice la palabra de Dios, el alfarero tiene que desbaratar, destruir eso para volver y a comenzar y volver a construir, para tener ¿qué? Un buen hogar. De la misma forma como tenemos una buena iglesia y tenemos un buen ministerio. Cuando nosotros construimos, nosotros no estamos solos. A veces la gente cree que está construyendo su hogar solo, que está luchando solo, que está batallando solo. Nosotros ya lo vimos el domingo pasado, iglesia, que el Señor nos dijo que Él es la piedra angular. Y nosotros construimos con esa piedra angular. Cuando nosotros usamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra familia, pues la bendición va a ser grande, la bendición va a ser maravillosa. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que al poner la primera piedra en un cimiento ya queremos tener el edificio completo. No, iglesia, vamos a tener mucho tiempo, y todas esas piedritas que usamos, la paciencia, la perseverancia, la lucha, la constancia, la consistencia, todo eso lo requerimos en nuestro hogar, lo que requerimos en nuestra familia, lo requerimos en nuestra familia. Además, Dios pondrá en tu camino a otras personas. Dios va a poner a otras personas. Dios pone, en mi vida han llegado muchas personas, muchos amigos, han llegado pastores, han llegado compañeros de trabajo que tienen experiencia y que me han aconsejado y que me han brindado esa amistad maravillosa. En la misma iglesia, cómo han llegado personas tan hermosas, tan lindas. A veces no tienen formación académica, no tienen título, no tienen nada de esa cosa, pero tienen unos consejos tan hermosos, tienen unas experiencias tan maravillosas que definitivamente a uno le alimenta el corazón, le alimenta el corazón. El lunes pasado recibía un mensaje de una familia de la iglesia.
Y yo le escribí y le decía, gracias. Gracias porque esas palabras, esas expresiones maravillosas, diciéndole, pastor, gracias por su labor, gracias por ese ministerio. Ese es el alimento, eso es lo que Dios está usando para seguir construyendo, para que esta piedra, esta roca que se llama el pastor, se mantenga firme. Necesita de otros constructores, necesita de tu apoyo, necesita de tu ayuda. Entonces recuerde que usted es un constructor. Así que no debe esperar que las cosas se hagan solas. Muchas veces las personas creen o piensan que su hogar va a salir solo. No. Y dejan que sus hijos crezcan como matas silvestres. Ay, déjenlos ahí, déjenlos que ellos van creciendo. Deje que la iglesia va creciendo, déjela sola, déjela. No hagamos nada que... es que Dios es muy grande, Dios es muy grande. ¿Para qué? Uy, Dios es lindo. Yo escucho eso todos los días. Deje así, deje que eso el Señor lo va organizando. En el camino el Señor va organizando las cargas. No, nosotros somos constructores. Somos constructores. Y debemos sembrar en nuestro corazón que somos llamados y somos responsables de la construcción. No solo de nuestra vida, sino también de nuestra familia, de nuestra empresa y de igual manera de nuestra iglesia. No debemos esperar a ver qué pasa en el tiempo del Señor. Dejemos a ver qué pasa. No, iglesia, por todo lo contrario. Es hora de decir en todo momento y en toda circunstancia, manos a la obra. Yo estoy dispuesto. Cuando yo digo manos a la obra es porque estoy dispuesto a ser ese constructor maravilloso que edifica una casa, que edifica una familia, que edifica un proyecto de vida, etc. Como ocurrió con Nehemías. Yo no sé si usted lo recuerda, y si no lo recuerda, yo le leo un pequeño versículo cuando Nehemías recibe ese mensaje de que Jerusalén, de que el templo, la casa del Señor está en ruinas y que todo lo han dejado ahí porque están esperando que Dios haga la obra. Lo dejaron tirado allí. No, iglesia. Nuestra iglesia necesita de constructores. Tu familia necesita de constructores. Tu empresa necesita de constructores. Necesita del apoyo de muchos para salir adelante. Escuche este pequeño versículo que se encuentra en Nehemías en el capítulo 2, en el versículo 18, cuando Nehemías recibe el mensaje de que la casa del Señor está en ruinas, de que la ciudad santa de Jerusalén está en ruina, de que las murallas que son su protección están en ruinas, él comienza a convocar, él comienza a invitar y se acerca a su jefe. Y ahí es donde dice esta expresión maravillosa. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que su jefe, que era el rey, me había dicho. Al oír lo que yo les comenté, que es un testimonio maravilloso de ánimo, de fuerza, de sigamos adelante, de construyamos esta obra, esta casa del Señor, al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Unir la acción a la palabra es ser constructor. Cuando nosotros unimos la acción a la palabra, no solo cuando nos quedamos, claro, nosotros apoyamos, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, yo lo bendigo, yo oro. Cuando unimos a esa palabra, a esa bendición, unimos la acción, comenzamos a ejecutar las cosas. Nos paramos y tomamos la escoba, nos paramos y tomamos la espada, nos convertimos en constructores. Ese es el primer principio. El principio que está aquí definido en la palabra de Dios. Todos somos constructores. Todos tenemos el llamado a construir. Tu casa no se construye sola. Tus hijos no se educan solos. Tu iglesia no se construye sola. Tu iglesia no se edifica sola. Tu nación no se construye sola. No se edifica sola. Todos tenemos el llamado a dar ese aporte maravilloso de esa semilla. ¿Para qué? Para que nuestra casa, para que nuestra familia, para que nuestra iglesia, para que nuestra ciudad, para que nuestra nación brille con la luz que Dios anhela y Dios desea. Amén. ¿Cuál es el segundo principio que nosotros vimos en esta historia maravillosa de construir la casa sobre una roca que es nuestro Señor Jesucristo o sobre la arena que son nuestros sentimientos y nuestras emociones? El segundo principio es que los constructores son quienes escogen el material. Cuando usted contrata a un
constructor, por lo menos a mí me ha pasado, y le cuento que he tenido unas experiencias tan agradables en muchas oportunidades y otras tan desagradables, pero cuando usted contrata un constructor y dice, quiero hacer la casa, el constructor elige los materiales y él dice, necesito que me traiga el cemento de esta marca, necesito el hierro de esta longitud o de este espesor, etcétera. Necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, si eso lo llevamos al plano espiritual, nos damos cuenta que Dios nos hizo libres para elegir. Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros escojamos. Pero Él nos hace una recomendación, que así en el momento en que vamos a tomar la decisión de elegir, escojamos lo mejor. Y podemos escoger entre la arena o la roca. Y por eso el Señor nos dice, entre la maldición y la bendición, te pido, te aconsejo, te oriento para que escojas la bendición. Escoge la roca, escoge el fundamento para que sea tu casa una casa sólida. Podemos nosotros escoger, atendiendo a las últimas predicaciones, podemos escoger nosotros las piedras del orgullo, de la indulgencia, del legalismo, de la lengua, y con esa construir nuestra casa. O podemos nosotros escoger la piedra probada, la piedra preciosa, la piedra de cimiento firme, la piedra angular, la piedra que confía en el Señor, y con esas piedras construir nuestra casa. La ventaja en la elección, porque Dios nos dice, elígelas, escógelas así de sencillo, es que Dios nos instruye, Dios nos aconseja, Dios nos guía, pero nunca nos obliga a hacer algo. Dios nos dice cuáles son los recursos que hay en la existencia. Dios no va a intervenir absolutamente para nada en la obligación para que tú tomes esta o aquella decisión. No, Dios nos da oportunidades para escoger los materiales con los cuales vamos a construir nuestra vida, con los cuales nosotros vamos a construir nuestro hogar, con los cuales vamos a construir nuestra empresa o los vamos a construir nuestra iglesia. Por eso nosotros somos responsables de todo lo que construimos. A veces nosotros decimos, no, es que definitivamente Dios es el que construye mi vida, mi casa, y entonces yo lo dejo que Él construya. No, pero es que mi casa es responsabilidad mía, mi iglesia es responsabilidad mía, mi familia es mi responsabilidad, mi ciudad es mi responsabilidad, mi nación es mi responsabilidad. Esto me recuerda un ejemplo ilustrativo, es un ejemplo ilustrativo que en alguna oportunidad lo escuché y yo me imagino que de pronto muchos de ustedes lo habrán escuchado, pero que viene muy acorde con lo que estamos tratando. Es la historia de un obrero y un arquitecto. Un arquitecto que había contratado a este obrero, pero había contratado a cientos y miles de obreros para la construcción de muchas casas en la ciudad. Y ahí llevaban mucho tiempo, llevaban años construyendo. Este arquitecto, este ingeniero era el que dirigía la obra y este hombre era el que manejaba todos los demás, manejaba toda la construcción, manejaba a los demás obreros. Y así estuvieron por muchos años, por mucho tiempo construyendo casas, hasta que terminaron el proyecto. Después de algunos años terminaron el proyecto y el ingeniero, el arquitecto le dice al obrero, le dice, esta es la última casa que vamos a construir y terminamos el proyecto. Se acabó aquí el proyecto, ya no vamos a seguir construyendo más, o sea, se acabó el trabajo. Palabras más, palabras menos, se acabó ya la contrata. Construyes tú, esta es la última casa que construyes y pues para otro lado, a buscar trabajo para otro lado o a hacer otra cosa o qué sé yo. Eso lo llenó de mucho resentimiento al obrero. Lo llenó de sentimiento y de dolor y de rabia. Dijo, ¿cómo es posible que yo haya trabajado tantos años aquí en esta obra? Tantos años haciendo tantas casas para todo el mundo, para Raimundo y todo el mundo. Y ahora simplemente, no, hay que construir esta última casa y se acabó el trabajo. Y adiós. Y hasta luego. Pues este hombre lleno de rabia, lleno de rencor, comenzó a construir esa última casa, pero con todos los rezagos, ya con mala gana, ya con desilusión. Entonces construyó,
vea, pero es que aquí falta cemento. Ay, deje eso así, métale más arena a esa vaina. Pero es que tenemos un hierro barato, métale, amárrelo con alambre de púa, ya que ya, al fin y al cabo esto ya se acabó. Entonces, pues esa casa quedó mal hecha, con malos fundamentos, con malos materiales, y solo le metió repostería y la pinturita y las cosas bonitas como para que el arquitecto, el ingeniero vea que la cosa se hizo igual que las casas anteriores, pero la casa estaba mal construida, definitivamente. Cuando llegó el arquitecto le dijo, ¿terminó la obra? Sí, terminó, aquí está la última casa. Pues bueno, hermano, entonces hasta luego, pues me voy. El arquitecto le dijo, es que antes de que te vayas, quiero decirte algo. Es que gracias a toda esa dedicación de todos estos años que tú has tenido conmigo y con la empresa, hemos tomado la decisión de regalarte, otorgarte, donarte, darte esta última casa para que vivas tú y toda tu familia. Plop. El que lo entendió, lo entendió. Este ejemplo nos lleva al tercer principio, que los constructores son probados. Todos los constructores van a pasar por la prueba. ¿Y cuántas veces nosotros que hemos pasado por esas pruebas, hemos visto que se nos ha derrumbado, se nos ha caído el ánimo, el desánimo, y por eso no hacemos las cosas bien? Amada iglesia, todo lo que usted hace, todo lo que usted ha hecho en su vida, un día será probado. Usted va a ser probado si fue un buen papá. Usted va a ser probada si fue una buena mamá, una buena madre. Usted va a ser probado. Así de sencillo. Y nosotros escuchamos a muchas personas que dicen, ya sus padres han muerto, y dicen, bueno, sí, mi papá, mi mamá, sí, bueno, pero sí, mi papá, sí, buena gente, un buen tipo, honesto, sí, sincero, buen tipo, sí, me abrazaba, me amaba, pero a mi papá le faltó carácter. Es que a mi papá le faltó esto. Es que a mi mamá le faltó. Si mi mamá hubiera sido más centrada, si mi papá hubiera sido más esto no hubiera pasado, esto no hubiera hecho. Te honran, te aman, pero al mismo tiempo te muestran que tú usaste unos malos materiales. Todo, amada iglesia, lo debemos construir con empeño, con pasión, con deseo, con excelencia. Todo. Y máxime cuando nuestro Señor Jesucristo nos está orientando. Y Él nos dice, debes usar esto, debes usar lo otro, debes hacer esta cosa, debes tomar estas decisiones. Una gran bendición cuando uno sabe que se está edificando a través de la palabra de Dios y que Dios le está diciendo, tú tienes que usar una disciplina para que luego tus hijos vean y entiendan, con mi papá yo le quiero contar, mi papá era sí o sí o no. Y si mi papá decía sí, a él no lo tumbaba nadie. ¿Qué enseñanza que le dejaste a tus hijos? ¡Qué disciplina! Es que mi papá sí tenía un carácter. Mi papá era un hombre honesto. Y eso cuando yo hacía alguna cosa, yo les quiero contar. Mire toda la edificación. Una familia construida sobre un fundamento serio, sincero, maravilloso y espectacular. Por eso Jesús nos aconseja siempre usar los mejores materiales. Y ese es el estudio de la palabra de Dios. Y por esa es la razón por la que nosotros vamos todos los domingos a la casa del Señor y estudiamos la palabra de Dios, porque en ella vamos encontrando los diferentes materiales, las diferentes acciones, las diferentes disposiciones que nosotros debemos usar, que debemos hacer, que debemos decir para que nuestro proyecto de vida, para que nuestra familia no se nos venga al suelo. Y todas las cosas nosotros las hacemos con amor, las hacemos con pasión, las hacemos con gozo y no ponemos ningún otro fundamento que no haya sido nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente Él es la piedra angular en nuestra vida. Amén, iglesia. Si usted ha usado malos materiales, si usted sigue usando malos materiales, que son materiales de apariencia, pues tenga la certeza y la seguridad que todo se le vendrá abajo un día. Jesús nos ha enseñado que habrá tiempos difíciles,
Jesús nos muestra en la palabra que vendrán dificultades, vendrán vientos, vendrán pruebas, vendrán cosas y que van a mostrar verdaderamente de qué estás hecho, como nos decía el domingo pasado la palabra de Dios. La prueba es precisamente para demostrar de qué estamos hechos. Una piedra que nosotros la cogemos y decimos, esta piedra yo la voy a usar para poner la solidez del fundamento de mi casa, y resulta que cuando yo le pego, le doy un golpecito a esa piedra, se me desmorona. Digo, uy, gracias a Dios yo no usé esa piedra, porque esa piedra con cualquier peso se desmorona y no sirve para eso. Entonces esa piedra hay que descartarla, hay que tirarla a un lado porque esa piedra no sirve. Las pruebas sirven para eso, las pruebas sirven para evidenciar verdaderamente el material del cual nosotros somos hechos. Si hemos usado la piedra angular, si nosotros hemos usado y seguimos usando las piedras de cimiento firme, pues todo el esfuerzo y el sacrificio que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, pues valdrá la pena. Valdrá la pena al ver y contemplar ese proyecto de vida, al ver y contemplar a tus hijos, al ver y contemplar a tu esposa, a tu esposo, al ver y contemplar tu familia, tu empresa, tu trabajo, ese bienestar maravilloso, pues tú te das cuenta que todo sacrificio valió la pena. Al ver y contemplar tu iglesia, grande, maravillosa, hermosa, edificada con palabra, edificada con cimiento firme, pues tú dirás, valió la pena madrugar, valió la pena sacrificarse, valió la pena luchar y salir adelante por ella. Nuestro Señor Jesucristo garantiza, iglesia, que todo lo que se ha construido con su palabra, que todo lo que se ha hecho con sus enseñanzas, nada ni nadie lo va a derribar. Ese es el fundamento, esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Que nada que haya sido hecho con el fundamento de su palabra, nada va a ser derrumbado, nada va a ser tirado. Ahora podemos entender el por qué muchos testimonios de las personas se desmoronan, porque realmente no fueron realizados bajo la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos comprender el valor de la importancia de las pruebas, que es fundamental las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha enseñado que todo lo debemos probar. Ponlo a prueba. Dice la palabra de Dios, iglesia, Pablo mismo lo dice muy claramente. A todas las personas en la iglesia, antes de ponerlas a una labor, antes de darles un ministerio, antes de ponerlas a cargo de algo, pruébalos. Primero, pruébalos. Porque si en la prueba se desmoronan, eso significa que te van a dejar tirado el ministerio. Eso significa que no van a servir para esa obra. Hay que probarlos. Y yo le digo, yo he aprendido la amistad. Yo hoy en día valoro la amistad como usted no se alcanza a imaginar. Porque yo sé cuál es la amistad de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé lo que significa ser un verdadero amigo a través de mi relación con Cristo Jesús. Me ha enseñado lo que significa ser un verdadero amigo. Y me ha enseñado a no fallar. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, me ha enseñado a no fallar como un verdadero amigo. De la misma forma, nosotros tenemos que poner a prueba la amistad para ver si verdaderamente esa es la amistad que yo necesito, es la amistad que yo requiero, es la amistad fiel, es la amistad probada por el fuego, probada por el fuego, para uno decir, definitivamente este era el amigo fiel, el que fue probado en la cruz y se mantuvo siempre fiel. En la cruz me miró a los ojos y me dijo, te perdono porque no sabes lo que haces. Ese es el amigo maravilloso, es el amigo fiel. Amén, iglesia. Debemos nosotros comprender y entender todas estas bendiciones de la palabra de Dios. El cuarto y último principio es que solo la buena obra permanece. Las buenas obras permanecen. Las malas obras se las lleva el viento. Esas buenas obras están determinadas, ¿por qué? Porque a veces nosotros confundimos y creemos que la buena obra es una buena acción. Esa buena acción, no. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho obras buenas y la gente ni se acuerda, papá? Ni se acuerda. ¿Cuántas veces dimos el pancito, dimos esto, dimos lo otro y ni gracias, ni el reconocimiento, nada? Si te he visto no me acuerdo. No es que no estamos hablando de esas obras. Las obras que están determinadas por tu vida espiritual. Porque primero buscas el reino de Dios y su justicia.
Primero buscas el reino de los cielos y tú vas a ver que todo lo demás, dice Mateo 24, todo lo demás será añadido. Es una vida espiritual, una vida espiritual centrada en Dios. Esas buenas obras están centradas por mi edificación espiritual. Están determinadas también por tu relación con Dios. Esas buenas obras se van a reflejar cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, cuando el amor a Dios es el principio y fundamento de todo, pues todo lo demás lo va a sostener de la misma forma, de la misma manera. También tu hogar, tu familia. Cuando tu hogar y tu familia está instruido en la palabra de Dios, pues serán obras que van a permanecer por siempre. Todo aquello que tú enseñas a tus hijos, en tu hogar, en tu familia, todo aquello que tiene el fundamento en la palabra de Dios permanece. Y vas a ver generaciones de generaciones altamente bendecidas. Tu trabajo, tu ministerio, todo ese trabajo que nosotros realizamos en la calle para una empresa distinta, para nuestra propia empresa o el ministerio que yo hago en mi casa, en mi hogar, como sacerdote de mi casa, como sacerdote, como padre o como madre de familia, o el ministerio que yo desarrollo en mi iglesia cuando nosotros lo hacemos con obediencia y lo hacemos con servicio fundamentado en la palabra de Dios, pues nosotros vamos a ver que esas buenas obras permanecen. Amén, iglesia. Amada iglesia, todo lo que construyas, para concluir y terminar, todo lo que construyas, hazlo con el único fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Siempre con el amor, siempre con la pasión, siempre con la entrega. Jesús es la piedra angular para todas tus edificaciones. Que todas tus edificaciones materiales, emocionales, espirituales, utilizas siempre a la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo. Y así te vas a dar cuenta que si tú estás usando la piedra angular, tú eres una piedra de cimiento firme. Nuestro Señor Jesucristo te muestra que Él es la piedra angular y hace de ti una piedra de cimiento firme para todas tus construcciones. Y no solo las construcciones de tu generación, sino las construcciones de las generaciones que vendrán. Amada iglesia, hoy yo te invito a que siembres en tu corazón de que eres un constructor, de que tienes un llamado a construir, a edificar todo con el fundamento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, quiero darte gracias, Señor, por permitir que a través de este medio, Señor, sembrar en el corazón de todas las personas que han oído de que son hacedores de tu palabra, son constructores de tu palabra. Que esto, Señor, no se quede simplemente en los oídos, sino que llegue a lo más profundo del corazón y del fruto abundante que tú anhelas y que tú esperas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición, le agradezco por brindarme la oportunidad maravillosa de dejarme entrar a su casa a través de este medio y dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Le recuerdo, el próximo sábado 24 de septiembre, tenemos el ayuno en la iglesia. Lo invito para que a partir de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, entreguémonos ese tiempo maravilloso de ayuno. De ayuno no es simplemente la abstinencia de unos alimentos, sino abstenernos de todo, absolutamente de todo. Olvidémonos por esas 3-4 horas, olvidémonos de que el mundo existe, de que solo entramos en relación con el Señor para adorarlo, para alabarlo y para entregarle todas nuestras necesidades, para decirle, Señor, estamos construyendo nuestra casa, estamos construyendo nuestra familia, estamos construyendo nuestra iglesia. Se nos han agotado los recursos, necesitamos más recursos, necesitamos vida y necesitamos salud para seguir edificando. Señor, necesitamos de tu ánimo, de tu aliento, de tu fuerza. Eso es lo que queremos hacer y vamos a hacer el día sábado. Amada iglesia, los esperamos entonces el sábado en el ayuno, el domingo en la casa del Señor. Les recuerdo, no dejes de congregarte. Los verdaderos constructores se edifican con piedras de cimiento firme, de perseverancia y consistencia en la palabra de Dios y en sus actos.
Los esperamos entonces siempre con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.